En este video que vemos, vamos a adentrarnos en los bienes incorporales. Vimos en otro video la separación entre bienes corporales e incorporales. Como se ha dicho, según el código, son derechos reales o personales. Cuando hablamos de bienes incorporales, como se ha dicho, según el código, son los derechos reales o personales. ¿Dónde nos vamos? 576 del código. Ahora, ¿qué son los derechos reales? Pregunta clásica que nos va a rodear en algún momento de nuestra formación. El código define el derecho real, artículo 577, adoptando un concepto que es considerado el clásico. Se concibe como una relación persona-cosa inmediata, absoluta, un derecho en la cosa, jus in re, del latín. Puede entenderse como un poder o señorío que tiene el sujeto sobre una cosa, ¿ya? Cuando ese poder es completo, total, se está en presencia del derecho real máximo. ¿Cuál es el derecho real máximo? No olvidar el dominio. Dedicaremos un video exclusivamente a estos alcances, exclusivamente a este derecho real. Recordemos que hay otros derechos reales, lo estamos viendo. Pero puede ser parcial, incompleto, como en los demás derechos reales, por ejemplo, el usufructo, la prenda, la hipoteca. Ya vamos a ver en los videos de derechos reales limitados en qué consiste cada uno de ellos. Es decir, el titular es una persona, pero pueden también haber varias, como el caso de la copropiedad. Y la cosa ha de ser siempre determinada. Si debe necesariamente ser corporal o podría ser incorporal. Nos lleva nuevamente al problema del concepto de cosa, ¿ya? Recordemos que lo vimos en otros videos y nos referimos ampliamente a eso. Y que estará siempre presente en el estudio del derecho de los bienes. En este esquema que estamos viendo, dividimos los bienes o cosas, ya vimos la diferencia entre ambos conceptos, en corporales o incorporales, ¿ya? En los corporales ubicamos los bienes, en los incorporales los derechos, ¿ya? Y dentro de los derechos tenemos los reales y los personales, y de eso estamos hablando para ubicarnos en el contexto de este esquema. Eh, de Pero esa concepción de derecho real como una relación persona-cosa ha sido sumamente discutida. Se observa una cierta impropiedad de concebir una relación entre persona y una cosa, en circunstancias que en derecho las relaciones jurídicas se establecen entre sujetos y el objeto de esa relación podrá recaer sobre una cosa. Por la disconformidad con aquella noción han surgido numerosas proposiciones para la concepción del derecho real. Nosotros aquí hemos citado algunas cosas. Se entiende que entre derecho real y derecho personal no existe una diferencia sustancial. En último término, el derecho real también importa una relación entre sujetos, siguiendo al profesor Penailillo, ¿ya? Pero mientras que en el derecho personal dicha relación se da entre el acreedor y el deudor, recayendo sobre la prestación, específicamente sobre la prestación en el derecho real. Esa relación tiene lugar entre el titular y el resto de las personas, recayendo desde luego sobre la cosa de que se trata. De este modo, el titular tiene el derecho de que se respete por todos el ejercicio de sus facultades sobre la cosa, ¿ya? Y ese aspecto es bien importante. Todos los demás, la obligación a ese respecto, ¿ya? Absteniéndose naturalmente de perturbarlo. Dedicaremos también qué sucede cuando hay perturbaciones en el dominio. También vamos a verlo eso con más detalle en los siguientes videos. Pero ahora solamente lo citamos. Ahora la clasificación. El contenido de los distintos derechos reales conduce a agruparlos en derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Derechos reales de goce, derechos reales de garantía. Por ejemplo, los derechos reales de goce permiten la utilización directa
de la cosa. Por ejemplo, el uso, percepción de los frutos. El primero de ellos, el más completo, es el dominio. Junto a él están otros derechos reales de goce, por ejemplo, con facultades limitadas, como el caso de usufructo, uso y servidumbre. Ahora, estamos solamente en los derechos reales, no nos metamos con los personales. Los derechos reales de garantía, ya vimos los anteriores que eran de goce, ahora los de garantía permiten utilizar la cosa indirectamente por su valor de cambio. Contienen la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenación para obtener con el producto una prestación incumplida. Por ejemplo, la prenda y la hipoteca, ¿ya? Después nos detendremos a definir qué es lo que es la prenda como contrato o la hipoteca. Específicamente, ya son detalles más adelantados. Considerando el particular contenido del dominio, puede observarse también que por un lado se encuentra este y por otro los demás derechos reales que bien se han denominado derechos reales en cosa ajena, ¿ya? Derechos reales en cosa ajena. Ahora, lo más interesante que puede ocurrir en una pregunta que le asocien dos conceptos claves. ¿Cuáles? El de taxabilidad taxatividad y los derechos reales versus los personales. En relación a la taxatividad, los derechos personales, ya, por sus caracteres son infinitos, tantos como cuando los particulares acuerden, con las modalidades que impriman sus convenios. Los derechos reales, por su contenido absoluto y directo sobre las cosas, los establece la ley. Esta definición es extraordinariamente importante. Los códigos civiles generalmente efectúan una enumeración de los que se han de tener como derechos reales. Nuestro código los enumera en el 577. Ello sin duda no puede impedir que otros textos legales establezcan otros. Desde luego, casi a continuación de aquel precepto, el código menciona uno más, el del 579. Deben señalarse además los denominados derechos reales administrativos, que consagran algunos textos legales nacionales, como el derecho de aprovechamiento de aguas, el del concesionario. Sus peculiaridades requieren un análisis especial que trata la disciplina correspondiente, ¿ya? Pero se ha planteado el problema de si solo los derechos reales los que establece la ley, como tales en número clausus, o es posible que los particulares puedan crear en sus convenciones otros. O sea, ahí sería número apertus, ¿ya? La discusión de doctrinaria ha llegado hasta nosotros, particularmente con motivo de algunos intentos de introducir en nuestro ordenamiento un derecho real que no contempla expresa y directamente la ley nacional. ¿Cuál es el derecho real de superficie? Lo tratamos esto en un anterior video y son alcances técnicos un poquito más avanzados y escapan un poco del análisis que nosotros podamos ver acá. Bueno, ahora veamos los derechos personales. Veamos en este esquema los derechos personales. Estamos en los bienes incorporables, los derechos, específicamente los personales. También lo define el código en el 578. En otros términos, es el vínculo obligatorio, ya en el extremo del acreedor, es la contrapartida de la obligación del deudor, un acreedor, un deudor y una prestación. Dar, hacer o no hacer, constituyen los elementos de la relación. El acreedor tiene el derecho a exigir al deudor la prestación y el deudor la obligación de efectuarla al acreedor. El tema tiene reservado todo un capítulo que, como digo, vamos a ver ya cercano en las obligaciones, ya cercano al tercer álbum que aquí está en Vimeo o está en YouTube, ¿ya? Es interesante, como digo, que es extraordinariamente extenso. Ahora también podemos deducir las acciones. Luego de definir, por ejemplo, el derecho real y el derecho personal, el código declara que de ellos nacen respectivamente acciones reales o acciones personales.
los artículos 577 y 578. En el derecho adjetivo contemporáneo es muy discutido y más bien negado que la acción emane del derecho. En todo caso, el análisis jurídico es todo un tema digamos, de cómo transcurre en la práctica diaria, es materia del derecho procesal, ¿ya? Ahora es importante que el código aplica a los derechos y acciones la clasificación de los bienes corporales en muebles o inmuebles, ¿ya? Del artículo 580. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo en un siguiente video.